La mayor parte del tiempo hacemos actividades cotidianas sin conocer el origen o el trasfondo del por qué y para qué se hace, como la obligación de presentar y pagar impuestos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo fue que inició el pago de impuestos, el por qué y para qué? El pago de impuestos o tributos es tan antiguo y universal. Desde que apareció se formó la primera civilización humana. En México, en la época prehispánica, el tributo era muy minucioso. En este episodio vamos a hablar acerca del sistema tributario prehispánico. Espero que te guste. Para entender el sistema tributario mexica, es necesario conocer diversos factores que lo originan o que lo integran. En este caso es la estructura económica mexica, que se cimentaba sobre 4 pilares, que es el tributo, el comercio, la agricultura y la producción artesanal. El tributo se refiere o va de la mano con las guerras porque el pueblo mexica era conocido como un pueblo guerrero, tenía los mejores guerreros de la Mesoamérica. Entonces, al tener un mayor sometimiento de pueblos, era sinónimo de mayor tributación. Es por ello que era un pueblo bélico, era un pueblo de grandes guerreros y como dato importante o adicional, desde niños se les daba absolutamente a todos los mexicas una instrucción militar. A partir de los 10 años empezaban sus pruebas ya de enfrentamientos con otros niños y era una prueba para saber si eran aptos o no para la guerra. Si no eran aptos para la guerra, era sinónimo de que tenían que ser plebeyos o tenían que dedicarse a otra actividad menos a la actividad militar. Para los plebeyos era muy importante llegar a ser militares, porque era un boleto, por así decirlo, un pase de salida de la pobreza para poder ser parte de la nobleza y tener privilegios que más adelante te voy a comentar. Dentro del comercio es necesario conocer que este se llevaba a cabo a través de los mercados, o en náhuatl se llamaban tianquistli o tianguis, como hoy en día los conocemos. El mercado más grande de Mesoamérica fue el mercado de Tlatelolco, que se dice que llegó a tener de 40,000 a 60,000 personas que lo visitaban diariamente. Era una forma de la cual podían llevarse actos de comercio. En este mercado podrías encontrar de todo, desde alimentación, vestido, artesanías, joyas y ornamentas de lujo, que en ese caso los ornamentos de lujo eran plumas de aves exóticas y pieles de diversos animales. La forma de pago era a través del trueque, el cacao o algunas herramientas de cobre. Para el caso de la agricultura, como bien sabemos, los mexicanos todavía existen las chinampas. Sin embargo, para los mexicas había dos meses en los cuales se concentraba la mayor siembra, que fue en el mes de mayo y octubre. Entonces tenían que hacer los mexicas los mayores cálculos o los mejores cálculos y diversos sistemas complejos para poder tener una buena producción de siembra y cosecha y poder abastecer de alimentos a la gran Tenochtitlan. Para la producción artesanal, que es el último pilar de la estructura económica, la mayoría de los mexicas o de los plebeyos se dedicaban a dicha actividad. Otro factor importante que debemos de conocer es el tipo de propiedad de la tierra para los mexicas. Para los mexicas había 3 formas de propiedad de la tierra. La primera, que es la privada, la pública y la comunal. Para el caso de la propiedad privada, esta solamente se llevaba a cabo entre la nobleza, que eran los que fácilmente podían comprar y pagar tierras. Y en el caso de que no las estuvieran trabajando, ellos las arrendaban o también las daban en usufructo a los campesinos, denominados mayeques o campesinos sin tierra. Para el caso de la propiedad pública, que era la base de toda la estructura social mexica,
era muy importante porque en esta pues se podían desarrollar todas las actividades militares, religiosas y sociales. Entonces, en el caso de que la tierra o la parte de la tierra que se cultivaba no hubiera quien la trabajara, lo que hacía el Tlatoani era que solicitaba que las arrendaran, y ya una vez arrendadas podía pagar parte de esos ingresos obtenidos, pagaba para los gastos del palacio o también para el caso de financiar guerras y que necesitara más presupuesto, por así decirlo. Y por último, y muy importante, bueno, todas son importantes, pero en este caso fue una base principal también de la sociedad y del tipo de tierra, fue la tierra comunal. Esta se conocía como el Calpulli, que eran clanes o familias en común que tenían tierras y bueno, se estaban todas juntas como en un tipo pueblo y tenían sus propias leyes internas, su propio juez, su propio gobernante y su propia escuela militar. Ellos también designaban al primer o a su único líder ante el Tlatoani, porque era su medio de comunicación con este. Se dice que había alrededor de 20 calpullis en la Gran Tenochtitlan, y las tierras que trabajaban o que cultivaban la tierra calpulli era llevada a cabo por el campesino denominado Macehual, que era quien se dedicaba a cultivar las tierras. Y por último, otro factor que es importante para el sistema tributario es conocer la sociedad mexica. La sociedad mexica solamente existían dos tipos, que es la sociedad noble y la sociedad plebeya. La sociedad noble estaba integrada por la familia de Tlatoani, por la corte de Tlatoani, los sacerdotes, los guerreros de élite y gente que pues el Tlatoani designaba para que fueran sus allegados. Y por último, la sociedad plebeya, que era el grueso de la población, integrada por comerciantes, campesinos, artesanos, guerreros que no tenían tanta relevancia o no tenían tanta élite, y pues también esclavos o que eran parte de, pues que no tenían un estatus alto social relevante para el Tlatoani. En este caso también me gustaría darte a conocer como dato importante que el pueblo mexica fue conocido porque a nivel mundial fue el único que garantizó la educación para todos los hombres, porque las mujeres en ese entonces solamente eran educadas por sus madres y en casa. La tributación mexica era la expresión máxima del poder político y económico que estos tenían. Había dos tipos de tributarios, que es el tributario interno, o que era el tributario interno, y el tributario externo. El tributario interno es aquel que pagaba bienes y servicios a Tlatoani y que era parte del grueso de la población plebeya de la Gran Tenochtitlan. El tributario externo era aquel que pagaba bienes y servicios a Tlatoani y eran aquellos pueblos sometidos derivados de las guerras. Los únicos que no pagaban impuestos en la Gran Tenochtitlan eran la nobleza. Ellos estaban exceptuados de pagar dicho impuesto o tributo, y no había un impuesto de cobro uniforme, porque dependía si estuvieras cerca o lejos de la Cuenca de México, era lo que se te iba a cobrar. Entonces no aplicaba aquí el principio de generalidad ni de base, tasa o tarifa. Era dependiendo de dónde estuvieras ubicado geográficamente, era lo que tú tenías que pagar de Tlatoani. Y bueno, como ya te comentaba, que estaban exceptuados la nobleza. ¿Y qué se pagaba de tributo? ¿Qué te imaginas tú que se pagaba? Bueno, pues se podía pagar desde productos locales, que eran materia prima, como lo es el maíz, la calabaza, los frijoles, chiles. Se pagaba en piedras preciosas, pieles, conchas, plumas de ave, metales preciosos, artesanías, y lo más importante, también se podía pagar con tierras, pero eso solamente lo pagaban con tierras lo que eran los pueblos sometidos. Todos estos tributos que se entregaban a la Gran Tenochtitlan
eran registrados minuciosamente y llevaban un inventario exacto de todo lo que se entregaba. No era algo que se hiciera de forma empírica, ya tenían un proceso previo para su control. Y bueno, respecto a cómo era que se sometía a un pueblo mexica, cómo los mexicas sometían un pueblo, era algo, se puede decir, con una técnica pasivo-agresiva. ¿Por qué era pasivo-agresiva? Tlatoani enviaba a un embajador al lugar en el cual él estaba interesado para que se le sometiera y lo mandaba designándole una tarea muy importante porque él daba la mejor cara de Tlatoani. Se acercaba primero al gobernante de esa provincia y le solicitaba un presente para Tlatoani. En el momento que llegaba ese embajador, también le llevaba un presente al gobernante de esa provincia. Era como un tipo trueque o intercambio de regalos, pero una vez de que veían al embajador, ya entendía el gobernante de que Tlatoani quería someterlos. Entonces, pues le pedían desde cosas como telares exclusivos o únicos para Tlatoani hasta un árbol que tuviera mucho significado para ese gobernante o para ese pueblo. Ya una vez que este pueblo entregaba lo que se le solicitaba al embajador, en ese momento se acordaba qué es lo que tenía que pagarle a Tlatoani. Y de entrada, si estaba muy alejado de la cuenca de México, ese pueblo tenía que tener en cuenta que tenía que pagar tierras para que cuando llegaran los ejércitos o el ejército mexica, ellos pudieran atenderlo y trabajar las tierras para alimentar al ejército en las campañas de guerra. Si el gobernante no quería pagar el tributo a Tlatoani, lo traían a la Gran Tenochtitlan y se ofrecía como sacrificio al dios del sol. Era llamado Tonatiuh, el dios del sol, y bueno, se dice que cuando sacrificaban al gobernante insurrecto, se le abría el pecho con una piedra de obsidiana, estaba vivo y se le extraía el corazón el que extraía el corazón era un sacerdote y lo ofrecía al sol para que pudiera, no se enojara y no hubiera una sequía o vaya, que no hubiera represalias en contra del pueblo mexica. También cabe mencionar que el trato al gobernante del pueblo sometido no era igual, porque igual si el Tlatoani no le caía bien, lo llevaban y también era sacrificado, aunque él había mostrado sumisión y había mostrado que cooperación con él, porque también el pueblo sometido, el gobernante era el encargado de hacer la recaudación del impuesto y entregarla al Tlatoani. Entonces de Tlatoani designaba a la persona que iba a gobernar ese pueblo y también pues iba a ser su recaudador de impuestos. En el caso de que Tlatoani sospechara de que un pueblo no quería pagar tributo, enviaba una figura muy importante. El Poxteca eran los oídos de Tlatoani para informarle si el pueblo no quería pagar, porque el que no pagaras pues era un acto de rebeldía, lo entendía así Tlatoani, y pues iban a atacar ese pueblo y fuera que lo destruían en su totalidad, o tomaban a toda su población como esclava y la llevaban a trabajar a la Gran Tenochtitlan. En donde se pagaba el tributo o donde se entregaba era en la Gran Tenochtitlan. Se transportaba por vía terrestre, por los denominados tamemes, cuando eran cargas muy grandes, y se entregaba en el lugar designado por aquel que pues era el recaudador que se le había asignado. Y el tributo se pagaba 4 veces al año, que coincidían con las 4 principales fiestas de los mexicas. No había un tiempo más ni un tiempo menos. En el momento en el que se le exigía el tributo era cuando se tenía que llevar a pagar. Y bueno, ¿en qué se usaba el tributo externo? El tributo externo se usaba principalmente para el mantenimiento de la corte, para el ejército, para las fiestas religiosas del pueblo. En el caso de que el tributo fuera frijol, maíz, calabaza o alimentos en general,
Estos se almacenaban en un gran inventario o en el almacén para que cuando hubiera periodos de sequía o periodos de complicaciones en la cosecha para los mexicas, Tlatoani tenía la obligación de alimentar a toda la población. Es por ello que pues también se pedía este tipo de tributo. Para el caso de que se entregaran piedras preciosas, pieles o plumas, estos se entregaban a la corte, a los sacerdotes y a los militares, a los militares de élite, para que pudieran llevar sus mejores trajes y así combatir en la guerra. De igual forma, el mayordomo de recolector del tributo o calpixqui, que llevaba el tequil o tributo, no podía tardar ni un día más ni un día menos, como te comenté, porque también era motivo de sacrificio o de una fuerte sanción hacia su persona y hacia el pueblo que él lideraba. Todos los tributos se llevaban a cabo se recolectaban, por así decirlo. Bueno, no se recolectaban, se llevaban a cabo por los escribas. Un ejemplo claro es el Códice de Mendoza, que es una prueba fiel de un vestigio en el cual se visualiza qué era lo que se entregaba, en dónde se entregaba, cuánto se entregaba. La base taso-tarifa, por así decirlo, que se entregaba era con base en lo que se quedaba acordado, y las unidades de medida era según pues el cuerpo humano. Se tomaba como también los egipcios, que eran codos, manos, era la forma en la que se entregaba. La Triple Alianza fue una coalición de 3 poderosas ciudades-estado de la Cuenca de México, integrada por Tenochtitlan, Texcoco y Tlacopan. Cada una gobernó sus propias tierras y súbditos antes y después de la formación de la alianza en el año 1430. La creación de la Triple Alianza consolidó de forma extraordinaria la fuerza política y poder militar, lo que facilitó la conquista de otras importantes ciudades-estado en regiones distantes y permitió el control de sus recursos. Por lo general, inmediatamente después de que una conquista exitosa a las fuerzas de la Triple Alianza les gustaba alzarse con el botín y recibir presentes. Luego, las obligaciones de un tributo a largo plazo eran negociadas entre el conquistador y el conquistado. Los acuerdos y demandas de tributo al parecer cambiaban en el curso del tiempo. Desde el momento en que una ciudad, estado o una provincia era conquistada hasta el periodo en que los tributos se registraron en la matrícula de tributos y en su posterior copia o códice similar, que era el Códice de Mendoza. Hemos llegado al final del video. Por favor, suscríbete, comparte y regálame un like, así como espero me dejes tus comentarios al respecto de los mexicas, qué opinas de su estructura económica, de su sociedad, de su tributación, de sus formas de sometimiento de pueblos. Espero te haya gustado y nos vemos hasta la próxima. Bye.